Si os parece, empezamos. Buenas tardes a todos los que habéis venido a la presentación del libro que ha escrito mi amigo y amigo vuestro también, por lo que veo, Vicente Ruber Cardona, titulado El piloto que nunca existió. Le quiero agradecer a Vicente que me haya invitado a participar en este acto literario y también de verdadera justicia histórica en la persona de su tío José Ruber Tomás, piloto de las Fuerzas Aéreas de la Segunda República Española. Soy Pepe Borges, presidente actual de la Gavilla Verde, que es una asociación memorialista que nació en Santa Cruz de Moya, Cuenca, con el objetivo, entre otros, de estudiar y difundir la historia del movimiento guerrillero que luchó contra la dictadura franquista hasta comienzos de los años 50. Es pues una tarea la que estamos realizando en la Gavilla Verde de recuperación de la memoria histórica, en cuyo contexto se desarrolla el libro que hoy va a presentar Vicente a todos nosotros. Es importante distinguir algunos conceptos como historia o memoria histórica. Y para ello, pues he buscado la referencia en estos temas, que es Ángel Viñas, uno de los historiadores más significativos de la Guerra Civil Española. A nosotros nos gusta hablar de Guerra de España, más que Guerra Civil. No fue una guerra entre españoles, fue una guerra contra el fascismo. Y también es especialista en el franquismo. Una de sus citas, leo textualmente, dice Viñas, que no hay que confundir historia, es un conocimiento que tiende a la objetividad y es siempre provisional en función de nuevos descubrimientos y nuevas interpretaciones. No hay que confundirlo con memoria histórica, que es un concepto que impregna relatos, los relatos de la sociedad en que convive. Además, el profesor Viñas indica una cuestión muy importante que a nosotros nos preocupa mucho, que es trasladar a nuestros estudiantes de la ESO, enseñanza secundaria obligatoria, al bachillerato y al sistema educativo general público y privado, aquellas interpretaciones del pasado republicano, de la guerra civil, del franquismo y de la transición, que estén acordes, y esto es lo más importante, con los progresos realizados por los historiadores, que han sido muchos, y no que se dé de forma tal que se dedican, cuando se dedican, pues unas cuantas horas de clase, a lo mejor todos lo podemos recordar, que fue así al final de cada curso. El resultado es que estamos produciendo ciudadanos sin una comprensión sistemática alguna del pasado colectivo. A veces, pues, adquieren esos conocimientos por canales extraños al sistema educativo y como pueden. Bien, nosotros, desde la Gavilla Verde, que como digo es una asociación que nació en Santa Cruz de Moya. ¿Y por qué en Santa Cruz de Moya, Cuenca? Porque allí es una zona que no sé si la conoceréis, es antes de llegar al Rincón de Ademuz, yendo por Liria, Chelva, siguiendo la carretera, llegamos a un momento en que entramos en tierras de Castilla. Bueno, pues estas tierras de Castilla son el término municipal de Santa Cruz de Moya, y aquello es una zona imponente de montañas, y allí hubo un movimiento muy importante de campamentos guerrilleros en la posguerra, y entonces los guerrilleros que sobrevivieron a todas estas situaciones en los años 90 buscaron un lugar donde erigir un monumento a sus compañeros de guerrilla, y entonces eligieron Santa Cruz de Moya porque hubo un campamento guerrillero muy importante que se llamaba Cerro Moreno, que fue asaltado en el año 1949, en noviembre de ese año, por las fuerzas represoras de la dictadura franquista, y murieron 12 guerrilleros y solo se salvó uno. Bien, en homenaje a ellos y a todos los guerrilleros se erigió allí ese monumento. Nosotros, la Gavilla Verde, aprovechó todo ese conocimiento que nos llegó y realizamos todos los años, desde el año 2000, unas jornadas donde acuden especialistas en la materia, historiadores, escritores, juristas, cineastas. En las pasadas jornadas vino Vicente, en las 20 jornadas, a contarnos la historia de su tío. Lo hizo fenomenal, gustó muchísimo y seguro que os va a gustar luego a vosotros también.
Este año cumplimos la 21º aniversario y aprovecho ahora que estáis aquí a invitaros para que participéis en estas jornadas que no van a ser presenciales por la situación de la pandemia, pero que sí que las vamos a hacer online los días 1, 2, 3 de octubre próximo. También las retransmitiremos, como estamos haciendo esta tarde, en directo. Bien, desde un principio nuestras jornadas siempre contaron con la presencia de guerrilleros, guerrilleras y también personas que les ayudaron, porque tened en cuenta que los guerrilleros y guerrilleras realizaron su resistencia en las montañas y necesitaban del apoyo de masías, de rentos para poder alimentarse, para poder pues, subsistir. Y bueno, pues estas personas también eran los puntos de apoyo y enlace y también han venido y nos han contado pues todas sus luchas, todos sus sueños, tristemente truncados por la dictadura implacable que había, y también, no hay que olvidarlo nunca, por la indiferencia de las democracias occidentales. De esta manera, durante estos años, ya llevamos 21, pues dimos la voz y la palabra a tantas voces silenciadas de personas que ya cuando eran muy mayores, en el ocaso de sus vidas, tuvieron la oportunidad de expresar sus ideas y que confiaron en la Gavilla Verde para mantener viva su memoria. Bien, y en ello estamos y en eso seguimos, ¿de acuerdo? Bien, en esta labor de divulgación de esta memoria de toda esta gente, a la Gavilla, a nosotros los que formamos parte de la Gavilla, hemos intentado hablar las palabras y utilizar las palabras en su justo término. Me refiero al término de víctimas. Está claro que muchos de los luchadores y luchadoras antifranquistas sufrieron la acción represiva de la dictadura y que por tanto fueron víctimas de esa dictadura, como lo fue el protagonista de este libro que ha escrito Vicente, su tío José Ruber, también fue una víctima. Pero no es menos cierto que el conocimiento de los hechos históricos de ese periodo oscuro de España, de la historia de España y de Europa, nos ha permitido entender que fueron verdaderos héroes y heroínas. Todos aquellos que leáis el libro que ha escrito Vicente, vais a daros cuenta cómo su tío José Ruber es un verdadero héroe. El concepto de víctimas nos lleva a la autocompasión, a la celebración post-morte, a la celebración de la muerte, pero para nosotros, y creo que para todos los que estamos aquí, el concepto de héroes y heroínas nos lleva al reconocimiento del honor y la gloria hacia esas personas. Para reforzar esta idea importante, podemos preguntarnos qué nos dicen nuestros héroes y heroínas, entre ellos José Ruber, al que hoy rendimos este homenaje con esta presentación de este libro. Y para ello, podemos hacerlo con unos versos del poeta Luis Cernuda. Un día tú, ya libre de la mentira de ellos, me buscarás, y entonces, ¿qué ha de decir un muerto? Me vienen muy bien estos versos para un pasaje de tu libro, Vicente, que viene al pelo. ¿Qué le dijo José Ruber, el tío de Vicente, a Vicente, su sobrino, cuando Vicente estaba en el Archivo Histórico Nacional de Madrid buscando documentación para este libro y encontró unas fotografías de su tío y conoció a su joven rostro? Su tío entonces era muy joven en esas fotografías, 17 años. Algo le dijo, porque Vicente, según él escribe en el mismo libro, le contestó: soy tu sobrino, he venido a rescatar tu memoria. Me parece un momento mágico del libro y que se produce una interacción entre el pasado y el presente que es muy interesante. Un libro y por tanto una memoria, la de este libro, que confirma que lucharon hasta el final y en las peores condiciones, que se enfrentaron valientemente con sus escasos en número aviones Polikarpov y 15, los llamados Chatos y Mosca, que hemos estado viendo aquí, frente a los numerosos y muy superiores tecnológicamente cazas y bombarderos de la Legión Cóndor alemanes y los últimos modelos, no sé si diré alguna barbaridad, de los Fiat CR-32. Exacto. Y que lucharon José Ruber y sus compañeros de escuadrilla en los cielos de España, siendo memorables algunas batallas, como por ejemplo la batalla de Teruel, y épica sobre todo la batalla del norte, pero que desgraciadamente fueron derrotados y olvidados,
y condenados a la damnatio memori, es decir, a la condena de la memoria. En relación a esta épica de los pilotos de las Fuerzas Aéreas de la República, hay un autor francés, André Malraux, que escribió un libro titulado L'Espoir, La Esperanza, y que narra las gestas que realizaron durante el primer año de la Guerra Civil Española hasta los primeros meses del año 37, cuando, según las tesis del propio autor, aún quedaba esperanza para las tropas y el régimen republicano, L'Espoir. Posteriormente, esta novela se llevó al cine, la dirigió el propio André Malraux, y como ayudante de dirección tenía también a un dramaturgo importante y muy relacionado con Valencia, que fue más... Bueno, pues la película también la podéis ver en YouTube, es una película interesante y que habla sobre un pasaje que precisamente también le ocurrió a tu tío José Ruber, y es el abatimiento de un caza republicano en la batalla de Teruel, que no murió el piloto y que todo el pueblo, toda la gente del pueblo de la zona fueron a ayudar a recuperar al piloto y al avión y todas estas cosas. Y esa es la película de Sierra de Teruel. Es muy antigua, pero bueno, es interesante. Sí, bueno. La película la podéis encontrar entera en Radio Televisión Española. En Televisión Española a la carta se encuentra la película de Malraux. Bien, os leo un texto del L'Espoir haciendo referencia a los aviadores republicanos. Cito textualmente: los hombres unidos a la vez por la esperanza y por la acción tienen acceso, como los hombres unidos por el amor, a ámbitos a los que no tendrían acceso por sí solos. El conjunto de esta escuadrilla es más noble que casi todos aquellos que lo componen. De la lectura de tu libro se deduce que el ambiente en las escuadrillas de aviones republicanos pues era muy parecida a la de las que formó parte José Ruber, era como la descrita por André Malraux. Otra cuestión importante: las nuevas generaciones hemos tenido que romper esa condena de la memoria, ese silencio del que hablábamos anteriormente, y hemos tenido que recuperar la palabra viva. Hoy estamos más cerca de la verdad gracias al esfuerzo de historiadores que, como Vicente, han aportado conocimiento histórico y, lo que es más importante, con rigor historiográfico y muy documentado. Este libro está muy bien documentado, no son batallitas del abuelo que cuenta o que ha oído él en su familia, está todo muy documentado. Y es un ejemplo del esfuerzo que tienen que hacer hoy en día los historiadores que quieren avanzar en este conocimiento aquí en España, cuando debían de abrirse todos los archivos a todo el mundo que quiere investigar, y seguimos con muchos problemas para conseguir todas estas cosas. En este libro Vicente ha escrito un relato muy bien elaborado, y no es porque sea su amigo suyo, amigo mío, con un ritmo apasionante, donde además de recuperar la memoria de su tío, ha realizado un homenaje a todos los españoles anónimos que lucharon bravamente contra el fascismo en España y en Europa, y que estos nunca, y muchos son, los que no saldrán en los libros de historia. Rindiendo homenaje a José Ruber, se lo rendimos también a todos esos héroes y heroínas anónimos de España. Sí que es verdad que en los últimos años hemos avanzado mucho en la recuperación de la memoria democrática, pero también últimamente nos preguntamos si no estamos ante la evidencia de que la serpiente ha salido de nuevo del huevo. Y me refiero, y todos lo habéis oído y lo veis, cuando recordamos las palabras banales de políticos mesiánicos que incitan al odio sin hacerse responsables de las consecuencias. Usan palabras que han perdido el sentido. A los campos de concentración los llaman centros de acogida. A los refugiados que huyen de la miseria y de la guerra, inmigrantes. A las racias ahora les llaman redadas o detenciones preventivas. Sin ir más lejos, las noticias últimas de estos días. La prensa se ha hecho eco del 25 aniversario de la masacre de Srebrenica. Bueno, pues hay gobiernos y personajes de influencia internacional que pretenden negar los hechos tal y como sucedieron, cuando están sobradamente reconocidos por el Tribunal Internacional de La Haya.
Por todo ello, es conveniente recordar lo que indica la filósofa alemana Hannah Arendt en sus ensayos sobre el totalitarismo en Europa, en los que se señala que después de Auschwitz el único imperativo categórico válido, ético y moral, es que los campos de concentración no vuelvan a existir. Su comprensión del mal como banal, lo que ella llama la banalidad del mal, lo hace transparente ese campo de concentración. Lo tenemos delante, pero no lo vemos. Eso mismo ha ocurrido y sigue ocurriendo en España, con la herencia ponzoñosa del franquismo que es necesario eliminar ya de una vez por todas. Hoy podemos decir con rotundidad lo que escuché en el homenaje a los guerrilleros españoles en Prayols, Francia. En Prayols hay un monumento dedicado a los guerrilleros españoles que lucharon contra el fascismo en Francia. Allí son héroes y han sido héroes, y aquí en España eran gente de mal vivir en el monte y bandoleros. En el mes de junio del año pasado escuché que la memoria es la victoria. Hoy José Rubert, piloto, tu tío, sobrevuela de nuevo los cielos de España ganando la batalla del olvido, gracias a su sobrino Vicente Rubert, que lo rescató del silencio impuesto por la irracionalidad totalitaria. Para finalizar, quiero deciros que la lectura de este libro es muy recomendable, porque partiendo de la historia personal de su protagonista, José Rubert, nos hace entender de forma global y muy didáctica lo que fueron aquellos terribles años de la guerra de España y su posguerra, especialmente la guerra que se libró en los cielos de España. Y como acabamos siempre la gavilla verde, sierra y libertad. Gracias, Vicente. Muchas gracias a ti, Pepe, por haber venido, haber colaborado y haber hecho la presentación de este acto. Bueno, me presento, muchos de vosotros me conocéis, somos amigos, otros no, soy Vicente Rubert Cardona, el autor del libro, y bueno, pues soy simplemente un maestro y un programador informático que ahora está prejubilado, y en modo alguno ni soy escritor, ni soy investigador, ni soy historiador, ni siquiera como aficionado. Nunca en mi vida me había dedicado a estas tareas, pero ocurrió un suceso que ahora contaré y que me motivó para comenzar toda esa aventura. Antes que nada quiero saludar y agradecer sobre todo a Pepe su presentación de mi libro tan amable, su presencia aquí y haber comenzado el acto. Quiero agradecer al local, a Jaume, a Eva, a Iván, y que sepáis que estamos en un local que tiene una cierta relevancia histórica, porque esto fue una fábrica de guitarras de Tatay, las guitarras famosas Tatay. Y actualmente es un Ateneo Cultural Valencia 21. Agradeceros a Iván, a Jaume y a Eva vuestra acogida en el local. También quiero agradecer públicamente a la editorial Autografía, porque esto ha sido algo fantástico. Simplemente les envié unas pocas páginas del libro que estaba escribiendo y me llamaron ellos personalmente para comunicarme que querían hacerse cargo de publicar el libro y sin coste alguno para mí, lo cual es muy de agradecer y muy extraño de encontrar hoy en día, porque una editorial, como bien sabéis, o eres un autor conocido para que te publiquen, o difícilmente, si no pones dinero de tu parte, te van a publicar la obra. Así que tiene una importancia especial para mí que la editorial Autografía haya confiado en mi obra desde el primer momento, y lo agradezco públicamente. Bueno, gracias también a todos los presentes por haber acudido, y a todos los que nos estáis siguiendo en estos momentos por las redes. Quiero agradecer a mi mujer,
Paloma, que la tengo aquí a mi izquierda, pues porque ha sido la sufridora en casa. Cada vez que escribía un capítulo nuevo, pues era ella quien la primera persona que leía ese capítulo y le decía, ¿qué opinas? ¿Qué te parece? Y sus consejos siempre han sido para mí muy importantes. Y no solo eso, también ha escrito con unas palabras suyas muy emotivas la introducción a la historia en el libro. Por ello, muchas gracias, cariño. Y también quiero agradecer públicamente pues al autor del prólogo, doctor Carlos Lázaro Ávila, doctor en Historia, especialista en aeronáutica, miembro de ADAR, la Asociación de Aviadores de la República, a la que también agradezco toda la colaboración que me han estado prestando desde que me decidí a relatar la biografía de mi tío. Sin la colaboración, sobre todo fundamental, de Carlos Lázaro Ávila, que ahora me estará escuchando, y de la Asociación de Aviadores de la República, esto no habría sido posible. Y bueno, pues quería comentaros cómo surgió la investigación. En un principio, hace un par de años, en casa de mi madre, estaba yo buscando la biografía de mi padre, que comenzó a escribirla. Sabía que había comenzado a escribirla. Mi padre murió hace ya 25 años y a mi madre no le gustaba que buscara cosas por su cuarto. Pero un día aproveché y me puse a buscar por unos cajones y encontré una carpeta con documentos de mi padre. Y lo primero que extraje de esa carpeta fue una carta que escribió mi padre a la Pasionaria en el año 1977. Es decir, apenas recién muerto Franco. Y la Pasionaria había regresado a España, Dolores Ibarruri. Y en esta carta pues me quedé muy sorprendido porque resulta que de esta carta mi padre le hablaba a la Pasionaria sobre su hermano, que hubiera sido mi tío. Y yo no sabía nada de mi tío, excepto 4 anécdotas que me contó mi padre cuando era niño. Pues me dijo que había sido piloto en la guerra, que una vez se estrelló y que mi padre fue a verle al hospital y lo vio con una pierna escayolada. Y poco más sabía yo. En esa carpeta también encontré 4 fotos de José y la lectura de la carta a la Pasionaria, que fue respondida por la misma Pasionaria, por Dolores Ibarruri, pues me dejó completamente fascinado y se lo conté a algunos amigos. Uno de ellos me dijo, mira, aparece el nombre de tu tío como habían derribado en una revista de la ADAR, de la Asociación de Aviadores de la República. Otro amigo me dijo, tu tío aparece como encausado por la Audiencia de Madrid en unos juicios del año 34 y del año 36, cuando apenas era un adolescente con 17 años recién cumplidos, 19 años, y leí estos documentos. Tuve que ir al Archivo Histórico Nacional a Madrid para ver estos documentos. Allí es donde encontré las fotografías de mi tío con 17 años recién cumplidos, una de las 4 veces que estuvo en prisión, y estoy hablando de la época de la República. También hoy en día mucha gente tiene equivocado el concepto de cómo fue la historia durante la República. La República mucha gente la confunde con el gobierno progresista del Frente Popular que existió durante la República, pero durante la República Española no todos fueron gobiernos progresistas. Existe lo que conocéis como Bienio Negro, que duró más de 2 años, gobernado por la derecha, que se fue escorando hacia la ultraderecha, aliándose con la CEDA, con los falangistas, y fue un periodo más represivo, en el que se derogaron muchas de las medidas progresistas que intentaba aplicar el Frente Popular, las izquierdas españolas.
Y mi tío durante esos 2 años estuvo encerrado 4 veces en prisión. Todo esto pues lo fui descubriendo a medida que iba realizando la investigación. Todos estos hallazgos, pues mi padre dejó un nombre escrito, un nombre falso de mi tío, con el cual había sido enterrado. Y se me ocurrió llamar al cementerio, donde posiblemente estuviera enterrado mi tío con nombre falso, en una fosa común. ¿Y cuál fue mi sorpresa? Yo no creía tener éxito con la llamada. ¿Cuál fue mi sorpresa? Que en unos momentos me dijeron en qué fosa común se encontraba, en qué fila, todo. Y esto me motivó decididamente ya para buscar todos los datos que pudiera encontrar y reconstruir la vida de mi tío. Cuando estuve en Madrid y vi su foto, le dije, como ha dicho Pepe, perdonad que me emocione, soy tu sobrino y he venido a rescatar tu memoria. Gracias. Muchas gracias. Entonces comencé la investigación, recurrí, como bien he comentado, a mi principal fuente de información, que fue la Asociación de Aviadores de la República, donde ya había estado mi padre a finales de los años 70 para intentar recuperar en la Asociación de Aviadores de la República de Nadar la memoria de su hermano. Porque como murió muy joven, pues muy pocos pilotos de los que se reunían entonces se acordaban de él y había muy poca información al respecto, muy pocas fotografías donde yo lo pudiera encontrar. Y bueno, pues entre la visita a Madrid, estuve visitando también los archivos de defensa, porque ocurrió que estaba encausado por el franquismo, o sea, incoado por el franquismo. También me desplacé a los archivos de defensa para ver por qué su nombre aparecía allí como incoado, y lo único que me encontré fueron listas y listas y más listas donde estaba él, listas del Partido Comunista Español, como donante para causas benéficas, para mutilados de guerra, niños huérfanos, asociaciones varias, y ahí fue donde vi su foto. Perdón, me he liado un poco. Ahí no fue donde vi su foto. Su foto la vi en los encausamientos que se le hicieron en defensa, en el Archivo Histórico Nacional. Perdonadme los nervios. Bien, cuando me puse a investigar, pues claro, ni soy escritor, ni soy investigador, ni historiador. Me tuve que enfocar esta investigación de 3 modos. Por un lado, yo no sabía nada de la familia, casi nada de la familia de mi padre, de manera que tuve que comenzar a reconstruir un árbol genealógico de la familia paterna. Por otro lado, tuve que aprender historia para situar a mi tío en el contexto en el que le tocó vivir. Y por otro lado, pues realizar una búsqueda de documentos exhaustiva. Y la verdad es que resultó muy complicado. El medio año que he tardado en escribir el libro lleva adelante 2 años de investigación prácticamente. ¿Qué dificultades me encontré para la búsqueda de documentos y para poder escribir todo esto? Pues por un lado el apellido de mi tío era confundido. Como veis nos llamamos Rubert. Bueno, pues en muchos documentos de los que iba encontrando se llamaba Rubens, Rubent, Rubes, Robert, Rubent. Eso era casi una locura, intentar buscar por su apellido documentación. Por otro lado, hay algo que poca gente conoce, y es que, según afirman en la Filmoteca Nacional, al término de la guerra se recopiló en un laboratorio, se iba recopilando toda la filmografía que se encontraba de la guerra. Muchos vídeos iban todos al mismo laboratorio y casualmente un incendio destruyó todo el material que se encontraba en el laboratorio. De manera que las únicas 55 horas filmográficas que podemos encontrar de la guerra, pues básicamente
eran algunas copias que se habían hecho previamente o documentación de periodismo extranjero que venía a la Guerra Civil Española. Como bien he comentado, pues pocos pilotos se acordaban de él, por lo cual no tengo testimonios de primera mano de su persona y puedo basarme únicamente en darle vida a través de lo poco que mi padre me contó de él. Tenemos otro inconveniente muy grande en España, y es que los documentos de la Guerra Civil están desperdigados por diferentes localidades. Muchos son manuscritos, otros mecanografiados, y todavía no están pasados a bases de datos. De manera que si preguntamos al archivo histórico del Ejército del Aire, o preguntamos en los archivos de Ávila, de Salamanca, de Villaviciosa de Orón, de Madrid, está todo desperdigado, por Ferrara, está todo por múltiples localidades y todavía no está digitalizado. Digitalizado puede que muchos documentos sí, pero todavía no están introducidos en base de datos los nombres, los acontecimientos, con lo cual preguntar al Ejército del Aire en los archivos históricos permitido pues fue en vano. De hecho, en la página del Ejército del Aire, donde nombra la Guerra Civil, dice: aquí solo disponemos de los archivos del bando nacional. Los archivos del bando republicano se encuentran en Ávila. Esto ya me sorprendió bastante porque en el Ejército del Aire y los rojos en Ávila. Claro, esto ya me dejó un poco sorprendido. Yo ya os digo, no soy historiador, no conozco mucho de historia, pero claro, pues me puse a investigar, a estudiar, me encontré, esto no sé si lo sabéis muchos, esta es la cruz que puso el bando sublevado al estallar la Guerra Civil para distinguirlo de los aviones republicanos. Los aviones republicanos llevaban en timón de cola, desde el año 34, la bandera republicana. Cuando comenzó la guerra eso era un lío en el aire porque nadie sabía, como todos los aviones eran españoles, muchos de ellos comprados a Italia o a Alemania o a Francia, a Inglaterra, pues ¿cómo se iban a distinguir un bando de otro? Pues esto realmente es un tachón. Es lo que se llama tradicionalmente la Cruz de San Andrés, pero esto no es más que un tachón para diferenciar a los aviones del bando sublevado de los aviones del bando republicano, del bando gubernamental. Esto que estáis viendo es el Falcon del presidente del gobierno actualmente en España, con la Cruz de San Andrés en el timón de cola. Es otra de las cosas que me sorprendió. Bien, pues quería comentaros prácticamente cómo comencé esta investigación, ya os lo he desarrollado. Y bueno, una cosa que se me pasaba por alto que también la considero importante. El Tribunal Supremo, en junio del año pasado, en junio del 2019, a raíz de todo el movimiento que se produjo para sacar la tumba de Franco del Valle de los Caídos y trasladarlo a otro lugar, se presentaron, como sabéis, recursos, etcétera, para evitar que eso ocurriera, y todo llegó al Tribunal Supremo, el cual dictó una sentencia en junio del 2019 que esa sentencia decía que Franco fue el jefe de Estado en España desde el 1 de octubre de 1936, a los 2 meses de comenzada la guerra. Esto convertía a todos los combatientes gubernamentales, a todos los combatientes republicanos, a mi modo de entender, aunque el Tribunal Supremo pusiera luego los matices que pusiera a su sentencia, esto convertía a todos los combatientes republicanos en golpistas contra el auténtico gobierno español, el franquista. Fue otra de las cosas que me sorprendió bastante durante la investigación.
claro, todo esto nos lleva a sospechar pues que todavía quedan resquicios de la época franquista, que estuvo durante 40 años en España, y luego los otros 40 años que llevamos de una transición hecha con miedo, con relativo miedo, y que nos ha frenado bastante a la hora de recuperar un poco la historia. Porque sabéis perfectamente que en determinados sectores de los órganos jurídicos del ejército siguen existiendo resquicios de toda aquella dictadura franquista. Y bueno, pues quería comentaros ahora algunos de los pasajes que he escrito en el libro. Son citas, algunas de ellas mías, unas pocas mías, y otras un poco que las quería comentar para que nos hiciéramos una idea global de lo que significaba vivir en aquellos tiempos, vivir aquella época que tocó vivir en Europa y en España. Y encontré una cita de T.S. Eliot, que la encontré muy importante, me pareció muy importante esta cita, porque es lo que realmente me ocurrió durante la escritura del libro. Dice así: si uno puede realmente penetrar en la vida de otra época, está penetrando en la propia vida. Y es lo que me ocurrió mientras estuve escribiendo el libro. Me ocurrió, mi mujer Paloma puede ser testigo de ello, de vez en cuando ella me ha visto concentrado. Comenta por favor, Galileo, solamente, ¿qué es lo que veías cuando entrabas en la habitación donde yo escribía? Bueno, ya lo pongo en el prólogo del libro, el pequeño prólogo de introducción que he escrito, pues que durante todos esos meses en los que Vicen se encerraba en la habitación para escribir, pues cuando entraba a decirle cualquier cosa, pues eso, lo encontraba totalmente embebido en las imágenes, sobre todo en las fotografías. Cuando fui a Madrid a buscar información y consiguió las fotografías de José, y en la web, en varias webs también encontró muchísimas fotos, bueno, muchísimas tampoco, pero muchas fotos de los pilotos cuando se embarcaron hacia Rusia, en momentos muy emocionantes, y ver esos chicos tan jóvenes y entre 18 y 21 años tenían. Pues que de alguna manera él pues llegaba a meterse mucho en la historia y estaba pues incluso emocionado, y más de una vez entrado y lo he visto pues con los ojos húmedos, y no solo por su tío, sino por todos aquellos jóvenes que perdieron muchos la vida y muchos otros tuvieron que irse de este país, creyendo ellos que estaban luchando por la libertad y que lo que hacían era lo correcto. Pues eso es, simplemente que yo entraba en la habitación y lo veía pues totalmente embebido en la historia. Muchas gracias, cariño. Bueno, bien, pues esto, como os he comentado, tenía muchos inconvenientes y sabía yo que iba a ser una labor muy difícil. Pero encontré una frase que también me gustó mucho y la cito en el libro, de Mikhail Bakunin, y es: soñando con lo imposible, como el hombre ha realizado siempre lo posible. Los que se han conformado con lo que les parecía posible no han avanzado nunca un solo paso. Así que decidí zambullirme de lleno en la piscina y a ver lo que se acaba. Bueno, luego hay una cita mía que me gusta especialmente en el libro. Es una manera que tengo yo de definir el fascismo. Cito en el libro: los fascismos surgen desde la democracia para acuartelar países enteros y terminar con la democracia implantando la obediencia basada en el terror. Todos sabemos que históricamente siempre ha ocurrido del mismo modo. Dolores Ibarruri, cuando ya había comenzado la guerra, a los 2 meses, en septiembre, en una concentración en París, en septiembre de 1936, dijo a los franceses: ahora nos toca a nosotros, mañana seréis vosotros quienes tengáis una guerra.
Personalmente yo considero que la Segunda Guerra Mundial comenzó en España en el 36. Es un planteamiento mío personal. Puedo discrepar con matices según las personas con las que hable, pues cada uno lo podemos enfocar de una manera, pero para mí la Segunda Guerra Mundial fue la guerra contra los fascismos y no empezó al invadir Polonia. Hitler empezó en España. También hay en el libro cuento de episodios. Yo os digo, no soy historiador, pero me ha tocado aprender un poco de historia para contextualizar a mi tío en la época en que vivió. Ocurrió algo de lo que todos habréis oído hablar y que me dolió especialmente estudiarlo con detalle, que fue la desbandada. Muchos de vosotros habréis oído hablar de la desbandada, ¿no? Bien, la desbandada fue que en febrero del 37 el general Queipo de Llano decidió invadir Málaga. Primero hizo unos bombardeos descomunales, masivos, tanto por artillería desde tierra como por la aviación italiana y alemana. Y entonces Radio Sevilla tenía un programa de radio ahí, el general Queipo de Llano, y todos los días daba su noticiero y hacía sus comentarios, siempre iba borracho cuando lo hacía, y luego de ese descomunal bombardeo que hicieron sobre Málaga, la gente huyó despavorida por el único camino libre que les quedaba, que fue la carretera por la costa hacia Almería. Familias enteras huyeron por allí y fueron bombardeadas por los aviones y por 3 destructores, Baleares, Almirante Cervera y Canarias, creo que se llamaba. Estaban cerca de tierra y fueron bombardeados, matando a unas 5.000 personas. Cuando entraron las tropas marroquíes en Málaga, fusilaron a unas 8.000 personas. Claro, esto choca un poco cuando la historia que nos hemos acostumbrado a leer nos hablan de, por ejemplo, es que para Cuellos... Sí, para Cuellos se hizo una gran barbaridad, como se hace en todas las guerras, y es que se fusiló a mucha gente que provenían de la cárcel Modelo de Madrid, de las checas, que eran los locales improvisados por el vecindario donde se encerraba a las personas sospechosas de afinidad con la rebelión. Y también había muchos curas que simplemente por el hecho de ser curas pues también se les encerraba allí. Y bueno, pues nada, todo esto venía, sí, por la cita que hizo Queipo de Llano en la radio, que es terrible leer. Para acompañarles en su huida, estamos hablando de que mató a 5.000 personas, familias enteras, huyendo de Málaga bombardeada. Para acompañarles en su huida y hacerles correr más a prisa, enviamos a nuestra aviación que los bombardeó. Eso es terrible leer una frase así. También una cosa que me chocó bastante escribiendo el libro, y es intentar ponerme en la posición de los aviadores y cómo vivían los aviadores la guerra. Y hay en las memorias de uno de los pilotos, Juan Comas Borrás, hace una cita que me chocó muchísimo, porque la guerra civil vista desde los aviadores era muy diferente a la guerra que ocurría en tierra. Leo un pasaje de las memorias del piloto Juan Comas Borrás, que fue el jefe de escuadrilla de la tercera escuadrilla, que es la que estuvo mi tío. Salí de Barcelona con un chato por la mañana temprano. Desayuné en Valencia. Después almorcé en Madrid, donde me esperaba una expedición. Y en 1 hora y media llegamos a Santander. Claro, esta da una idea totalmente diferente de la que pudiera vivir la gente en tierra durante la guerra. Para ellos era
otro modo diferente de verla. Bueno, como ha comentado Pepe, en la guerra, en el frente del norte, que fue uno de los frentes más duros, y al comienzo de la guerra civil, pues hay una cita del mayor Martín Luna para que veamos lo terrible que resultaba para la República enfrentarse contra las aviaciones alemanas, era la más potente del mundo, y la aviación italiana, con la ayuda, con la única ayuda rusa, la de la Unión Soviética, que se recibía aquí y que llegaba la que llegaba, porque muchas veces era frenada en Francia y Rusia pilla muy lejos y desde luego no era igual en cantidad ni comparable. El mayor Martín Luna dijo en el frente del norte: tenemos poco, 50 aviones, de los cuales 15 o 20 son reliquias. El circo Krone. El circo Krone, alguno habéis oído hablar de él, era un circo, se fundó en 1905 y se caracterizaba por la gran variedad de animales que llevaban. El circo Krone pues era también, pues eso, una gran variedad de aviones de todas las épocas que había hasta el momento, de modelos muy diferentes, de todos los países, de todos los lugares, y por eso de aquí la nomenclatura de circo Krone. En números redondos, decía Martín Luna, somos 1 contra 6. Eso al principio. Cuando llegó mi tío, como leeréis en el libro, era de los últimos que quedaron en el frente del norte, y entonces ya eran un avión contra 20. Además, técnicamente, tecnológicamente, más desarrollados los aviones enemigos que los que ellos poseían. Pero la moral del ejército republicano y la moral de las fuerzas aéreas era mucho más alta que todos los impedimentos que pudieran encontrarse. Me sorprendió también muchísimo en las memorias de Francisco Tarazona un pasaje como este que demuestra el valor, el coraje y la ilusión que ponían en todo lo que hacían. Decía así Francisco Tarazona: la formación queda integrada de la siguiente forma: Pligunov, ruso lógicamente, con Eloy Prada, primera patrulla, 3 aviones. Mijailov con Tarazona y Huerta, segunda patrulla, 3 aviones. Kerenko y Saládrigas, tercera patrulla, 2 aviones. 8 Moscas en total. El Mosca era el monoplano ruso, mi tío pilotó el biplano y el otro modelo era el monoplano, eran los Chatos y los Moscas. Bien, en este pasaje nos dice Francisco Tarazona: 8 Moscas en total, hoy no hay más, contra 250 aviones. Estamos esperando la orden de salida de un momento a otro. Por fin abordamos los cazas. Leer esto es alucinante. Y luego lo que os estaba comentando también, que me sorprendió mucho durante la investigación, ya os digo que yo de historia sabía lo mínimo, fue pues que en cierta manera Francia estuvo ayudando, entre comillas, a que la República perdiera la guerra. Se formó y firmaron un pacto de no intervención 27 países, entre los que estaba Inglaterra, Francia, Rusia también, Italia, Alemania. Todos lo suscribieron, fue papel mojado que nadie respetó, y lo que ocurrió es que el material que podía llegar de ayuda, tanto de México, que fue el único país del mundo que se negó a firmar el pacto de no intervención, como la ayuda de la Unión Soviética, era frenada en Rusia, en la frontera con Rusia, perdón, era en Francia. Perdonadme los nervios. Resulta que era retenida ahí la ayuda que íbamos recibiendo, y a veces conseguía pasar hasta España y otras veces se quedaba allí tiempo y tiempo sin llegar. Juan Comas Borrás nos relata también en sus memorias que saliendo del norte, fuimos detenidos por el Comité de No Intervención, impidiéndonos despegar hacia Bilbao, que era nuestro destino. Llegaron allí 15 cazas y 2 aviones de transporte con material de repuesto. Dice Juan Comas Borrás:
Estuvimos detenidos 8 días y desarmados tuvimos que regresar a España. Esa es la ayuda que estaba prestando Francia en la guerra. Realmente España, cuando se produjo el levantamiento militar, quedó aislada geográficamente por los 4 puntos cardinales. Teníamos al sur Marruecos, a la izquierda Portugal, estaba el golpista Salazar, lógicamente congeniaba con la rebelión, Francia impidiendo con el pacto de no intervención cualquier tipo de ayuda, y por la derecha, o sea, por el este nos encontrábamos pues las Islas Baleares, que menos Menorca ya había sido conquistada por el ejército sublevado, y luego Italia, desde arriba Alemania también. Y claro, pues esto casi se podría decir que a toro pasado se podría haber dicho que desde el primer momento la guerra estaba perdida. Pero el ansia de luchar por la libertad y por la democracia fue fuerte y continuó durante los 3 años de guerra. Hay una cita que me hizo mucha gracia y la quería nombrar también, y la nombro en el libro, y es de Mussolini. Sí. Mussolini a su escribiente le dijo un día, durante la batalla del Ebro, que sabéis que comenzó, bueno, los que recordéis un poco o sepáis un poco cómo se desarrolló todo aquello, la batalla del Ebro fue un primer triunfo inicial de la República, pero luego empezaron a llegar fuerzas franquistas y el frente que había comenzado con buen pie se vino abajo. Bien, pues Mussolini le dijo a su escribiente, durante la batalla del Ebro, anota en tu diario que hoy, día 29 de agosto, profetizo la derrota de Franco. No era un gran profeta. Los rojos son verdaderos combatientes, Franco no. Bueno, para que veáis, ya que estaba hablando de la batalla del Ebro, pues he cogido otro párrafo de Francisco Tarazona, que también está en el libro, porque es que es espeluznante leer lo que nos relata durante esta batalla, tal como la vivieron los aviadores, los pilotos de la República. Los vuelos al frente del Ebro se suceden con velocidad extenuante. Al aterrizar dormimos en cualquier sitio. Arriba solo tenemos tiempo de disparar sin apuntar. La aviación enemiga cubre el cielo. Se estorban en el frente. Muchos pasan a territorio nuestro y esperan a que regresemos tocados para rematarnos. Tampoco se puede decir que tengamos reservas, y el cuerpo de aviación es el que peor está en este sentido. Todo esto se escribió en agosto del 38, durante la última batalla del Ebro, o sea, la última batalla que prácticamente ya derrumbó a la República totalmente. Continúa. Nunca antes he visto tantos aviones ni tal fuego de artillería. La campaña del norte no tiene comparación con esto. Los 60 aviones de allá se han convertido en 300 aviones aquí. Bien, a lo largo del libro, pues no lo voy a contar tampoco entero, toda la biografía de mi tío, hay que leerla. Y de esto se trata. Pero hay una cita de Nelson Mandela que me gustó muchísimo y que cuando la guerra ya quedó perdida y llegó el franquismo y la venganza franquista durante los siguientes años, pues claro, todos los combatientes republicanos se convirtieron en proscritos. Eran perseguidos, muchos fusilados, muchos otros llevados a trabajos forzados. Esto fue una masacre, como bien sabéis, de cientos de miles de españoles asesinados vilmente. Y esta cita de Nelson Mandela la encontré muy adecuada para describir la situación en la que se vio mi tío al término de la guerra. Cuando a un hombre se le niega el derecho a vivir la vida en la que él cree, no tiene más remedio que convertirse en un proscrito. Y esto es lo que nos ocurrió, digo nos ocurrió porque me siento parte de ello como español, esto es lo que nos ocurrió a los españoles que perdimos la lucha, la batalla contra el fascismo y la batalla por la libertad y la democracia.
Porque amar a un país, esto es una cita mía, no es convertirlo en un cuartel después de provocar una masacre. Amar a un país es respetar a sus gentes sin coartar su libertad. Y termino ya el epílogo, esto sí que lo doy igual que termina el libro, con esta cita mía. Así pues, publico este libro no solo por mis familiares, sino por todos aquellos que perdieron su vida defendiendo la legalidad y la libertad, por aquellos maquis, de los cuales mi amigo José Gorge es un claro defensor y recuperador de la memoria de estos luchadores que nunca se hincaron de rodillas y siguieron en la lucha hasta el final. Por aquellos maquis que jamás se resignaron, por los que continuaron la lucha en otros lugares, expulsados de su propio y amado país, pues por quienes sufrieron torturas, encarcelamientos e incluso la muerte al rebelarse contra la dictadura, y por todos los que ahora luchan por los derechos humanos en todas partes, porque otra humanidad es posible. Y así termina mi libro. ¡Bravo! Muchas gracias. Ya. Sí, efectivamente. Os doy el turno de palabra a quienes queráis comentar cualquier cosa o preguntar a los presentes lo que queráis. ¿Se oye? Perfectamente. ¿Qué dirías del proceso de investigación, escritura, que fueron los mayores obstáculos que encontraste? Y luego, ¿cuál dirías de todos esos obstáculos el que fue el que más te impidió llevar a cabo tu trabajo, si hubo alguno? Sí. La primera decepción con que me encontré al intentar encontrar documentación fue el modo en que estaban desperdigados todos los testimonios, tanto escritos como fotografías, mecanografiados, desperdigados por toda España en diferentes bibliotecas y sin ni siquiera haber sido archivados en bases de datos con nombres, con acontecimientos, y entonces esto pues me dificultaba muchísimo la investigación. De hecho, solamente hice un viaje a Madrid de 2 días, un día para estar en los archivos históricos de defensa y otro día para ir al Archivo Histórico Nacional y estudiar los encarcelamientos que sufrió mi tío. En Históricos de Defensa, como ya he contado, pues fui allí porque él estaba incoado por el franquismo y yo pensaba que habría más documentación, pero lo único que la encontré es en listas y más listas del Partido Comunista Español como donante para causas humanitarias, y por ese mismo motivo estaba encausado. Hola. Quería saber si formalmente existía un ejército del aire republicano en ese momento cuando estalló la guerra, y si de estos pilotos como tu tío se formaron posteriormente, o cuántos de esos pilotos del ejército de la República se incorporaron al bando nacional o cuántos al republicano. Si había ya un ejército del aire o no existía. Sí, te respondo. Bien, el ejército del aire como tal no existía cuando empezó la guerra. Estaba vinculado dentro del ejército de tierra. Y bueno, pues al principio de la guerra, lo cierto es que el bando sublevado tenía menos aviación que el bando republicano. La República tenía más cantidad de aviones y de militares, coroneles y generales leales al gobierno en mayor cantidad que los golpistas. Lo que ocurrió es que esto también Ángel Viñas, que lo ha nombrado él, lo explica muy bien en su libro ¿Quién quiso la guerra civil? Historia de una conspiración. Y parece ser, no, está demostrado con documentos, este gran profesional historiador que es Ángel Viñas, nos demuestra
que ya desde que ganó el Frente Popular en febrero de 1936 había una conspiración monárquica y Juan Marc, que era un multimillonario, era un antecedente de lo que hoy en día es Banca Marc, multimillonario que ya el 1 de marzo firmó documentos de compra de cazas, de aviones Fiat CR-32 a Italia, una docena de bombarderos, varios hidroaviones, y esto estamos hablando de cuando ganó el Frente Popular en el 36, es decir, que algo ya se estaba gestando. En principio era para reponer, los sectores monárquicos españoles estaban intentando reponer la monarquía, igual que habéis oído hablar de la Sanjurjada, el 32, y bueno, desde que se echó a los Borbones de España, siempre hubo sectores monárquicos que intentaban restaurar la monarquía en España y había muchos intereses financieros y grandes poderes económicos por medio que fueron los que ayudaron a la sublevación. Hitler, claro, también necesitaba probar su nuevo armamento, el más potente del mundo que tenía, y España era la tierra de nadie, digamos, donde probar todo ese armamento. De manera que lo que en un principio hubiera sido una desproporción favorable a la República respecto a la aviación, rápidamente, a los pocos días de la guerra, se convirtió en todo lo contrario, porque llegaron toda la aviación italiana, el Corpo Truppi Volontari, y la Legión Cóndor. La Legión Cóndor fue la encargada de trasladar todas las tropas marroquíes experimentados ejércitos en guerra marroquíes, los trasladaron hasta la península en aviones de la Legión Cóndor. Y claro, por supuesto, la aviación italiana, que ya se afincó enseguida en las Islas Baleares, pues también, desde los aeródromos de allí partían. Con lo cual, la guerra desde el principio, la aviación quedó descompensada, muy descompensada en contra de la República ya prácticamente desde el principio, porque la poca ayuda rusa que conseguía llegar, ya lo digo, eran sobre todo los policarpos, los cazas, algunos bombarderos como los Katyusha, los Natachas, y todo esto, pues muchas veces en Francia era retenido y otras veces llegaba. Al principio de la guerra, la ayuda de la Unión Soviética llegaba por el Mediterráneo, pero claro, los submarinos italianos empezaron a destruir todos los buques que veían pasar por allí, dejó de ser un lugar seguro para traer material, traer armamento ruso a España, y entonces hacían toda la ruta por los mares del norte, llegaba hasta Francia y luego era trasladado hasta la frontera, clasificado como extraterritorial. Esa es la poca ayuda. México estaba tan lejos que prácticamente la ayuda que podía prestar era muy escasa, pero desde luego México también merece una mención especial de honor, y lo nombro en el libro, porque fue el único país del mundo que no se adhirió al pacto de no intervención, y además cuando ganó el franquismo en España repudió durante 30 años el franquismo, siguió sin reconocerlo como gobierno legal. No sé si he respondido a tu pregunta o me he dejado algo por... Ah, sí. Bien, no, lo que ocurrió es que no. Los pilotos en España, tanto en un bando como en otro, los pilotos españoles eran pocos, y claro, al llegar la ayuda italiana y alemana, pues era preciso conseguir pilotos rápidamente, y aparte de aviones, por supuesto. Entonces el gobierno dedicó $1 millón de la época a formar a casi 200 pilotos en la primera expedición que se hizo a la Unión Soviética, porque aquí hacían falta pilotos, en la República necesitaba pilotos y aviones para poder combatir al tripartito aéreo formado por el bando golpista,
la aviación italiana y la aviación germana. Y bueno, en total a lo largo de la guerra se realizaron 4 cursos en la Unión Soviética, entre 100 y 200 pilotos iban en cada curso, y en unos pocos meses, lo que en teoría tenían que haber estudiado en 4 años de pilotaje para formarse como pilotos de guerra, pues lo tenían que hacer en 4 meses. Y bueno, allí se formaban y regresaban rápidamente a España para participar en la guerra. Hola, Vicente, hola. Hola, buenas tardes. La pregunta es un poco más personal. La pregunta es cómo se vuelve al presente después de estar 2 años inmerso en toda esta maravilla, entre comillas, de humanidad y de historias. Mi pregunta es, ¿hay una segunda parte? O sea, ¿vas a seguir publicando, vas a seguir escribiendo, vas a seguir...? Me alegra que me hagas esa pregunta, porque me has pillado, es una cosa que no pensaba hablar de ella aquí, pero sí que me lo he planteado. Eso es un libro en el que he podido reconstruir la vida de quien hubiera sido mi tío, para mí es mi tío, aunque no lo haya conocido, pero lo he conocido investigando, encontrando documentos con las pocas cosas que yo recordaba que me contó mi padre, pero es un libro realmente en el que no puedo acabar de darle vida a José como personaje real, porque transcurridos 80 años, 80 y tantos años, no queda nadie vivo que me pueda hablar de él, no queda ningún testimonio. Mi padre, que era quien más podría haberme ayudado a hablarme de José, murió hace 25 años. Entonces, claro, respecto a la pregunta que me has hecho, pues sí que he pensado tengo la tentación, digamos, de escribir otro libro, pero ya no sería fidedigno a la realidad como este, sino que sería basado en hechos reales, porque para poder darle vida entera al personaje de José tendría que contar cosas de su vida privada cuya documentación no existe. Podría inventarme algún amor que tuviera y hacer una novela basada en hechos reales. Sí que lo he pensado, sí. Gracias por la pregunta. Hola, Jorge. Hola, Vicente. Se oye bien. Sí. Por supuesto, lo primero y tal vez lo único que tendría que decir es lo que ya te he dicho, porque tu libro y toda la trayectoria que te lleva a confeccionarlo, a llegarlo a publicar, da cuenta de alguien que se siente concernido por una historia, que es la historia de un país, que es la historia de un país, que es la historia de un continente, que es la historia de un ámbito que supera al territorio o a las gentes de España. Es la historia que tiene que ver con un deseo y una voluntad de verdad. Y eso, en un tiempo como este, esto lo digo con mucho énfasis, en un tiempo como este, en donde la voluntad de verdad está tan devaluada, es algo que hay que agradecer. Has hecho, por cierto, una cita de TSL que hace justamente referencia, el que indaga en el pasado o en otra historia ajena, acaba sabiendo mucho de sí y de lo que le concierne. Bien, aquí está mi sobrino Bernardo, que es un hombre que es amante de Shakespeare. Y Shakespeare, la joya. Un gran actor. La joya es ser o no ser. Y eso respecto de lo que es la historia de España, la triste y lamentable historia de España, pues como decía el poeta, porque es una historia triste, porque es una historia que termina mal. Ponte el micrófono de frente, así. Como si estuviese... Levántalo. Bien, lo que quiero decir es que verdaderamente la cuestión de ser o no ser no es baladí. Es una cuestión que me parece que tiene mucha importancia respecto de lo que tú has planteado. Me parece muy bien lo que dices. Todo el aparato franquista que elaboró una propaganda muy eficaz, porque claro, 40 años sobre la base de un esquilmar, un precedente del modo en que se hizo, en eso no vamos a insistir.
pero se quiso dar nombre, se quiso resolver el dilema de ser o no ser, y se dijo qué es lo que era esto. Y lo que se dijo que era esto, yo no lo puedo aceptar, muchos no lo podemos aceptar, tú lo has dicho, esto no fue una guerra fratricida. Yo desde luego me quedo con la tesis de Ángel Viñas y de Joan Garcés. Aquí se libró hubo una contienda de carácter internacional. No, es decir, esta idea de que esto fue una lucha entre hermanos, no es posible mantenerlo a poco que se haya leído la historia que concierne. Y bueno, por eso lo que tú dices de México, porque México fue tan ejemplar y tan excepcional, porque había otras vías de estar de un lado o de otro en cuanto a lo que se refería a la contienda nacional, y no nos vamos a engañar, quiero decir, cuál fue la actitud de Inglaterra, cuál fue la actitud de Francia, y no digamos de Alemania, bueno, no sé. En fin, son muchas las sugerencias que tú haces. ¿Me está pitando el micrófono? A ver. No es esto. ¿Está encendido? Pues, del centro la palanca negra está para abajo. Ahora. Sí, vale. Quiero decir, y de modo alguno quiero ser muy extenso en el uso de la palabra, pero lo cierto es que hay mucha riqueza en las sugerencias, incluyendo la gavilla verde, porque claro, se traen muchas cosas a colación. Por ejemplo, yo me podría preguntar, Franco tuvo la indecencia de, una vez se proclama el bando que da fin a la República formalmente, a la guerra, formalmente en abril del 39, parece ser que tuvo la indiscreción de confesar realmente cuáles eran sus intenciones, que además eran completamente contrarias a lo que había sido el Estado Mayor del ejército español en el periodo republicano. Franco realmente dio un golpe de Estado dentro del golpe de Estado y se hizo con el mando militar absoluto, cuando había muchos militares que no iban por ahí. Exacto. Bien, entonces tuve la indiscreción, al parecer, de hacer algún comentario y se tomó nota y ha llegado hasta nuestros días. Es decir, bueno, hemos hecho un parte de final de la guerra, pero la guerra no ha acabado. Él tenía la intención de prolongar la guerra en el periodo que tuvo de vida, que fueron los 40 años posteriores. Y luego la historia, por distintas razones, se prolongó más de 40 años, se prolongó 40 años más de otra manera. En fin, has hecho referencia a Eliot, tú has hecho referencia a Viñas, yo también querría hacer referencia a Joan Garcés, porque verdaderamente yo estoy convencido por lecturas, desde luego, y seguramente con alguna que otra vivencia, de que lo que sucedió en España no fue una guerra civil, en modo alguno, ni fue una guerra entre hermanos, que sí, pero no solo. Estoy de acuerdo. Fue una guerra internacional. Es que Joan Garcés es muy claro al respecto, y conozco, porque estuvo con Allende muchos años, bueno, el suficiente tiempo para saber lo que representaba Estados Unidos, Alemania, Italia, etc. Bueno, Francia, Inglaterra, ¿para qué vamos a ver? Y bueno, lo digo porque el dilema ese terrible y esencial de ser o no ser, respecto de este país nuestro, que yo también, claro, soy intensamente español, lo que ocurre es que la versión que me han contado de lo que es ser español no se acomoda a lo que yo siento y lo que creo que sientes tú y que sentimos muchos de los que estamos aquí. Bueno, quería decir alguna cosa más. Bueno, que has hecho una referencia a Hannah Arendt. Y es verdad, yo estoy muy interesado por la obra de Hannah Arendt, porque ella su libro máximo, que son el totalitarismo, es el mejor libro que se ha escrito al respecto sobre la cuestión de los totalitarismos, que es un mal que afecta a Europa particularmente en los años 30. Pero ese totalitarismo no es algo del pasado, sino que subsiste y aquí está presente. Cuando ella se va a hacer el reportaje, porque van a juzgar y a sentenciar al nazi, ella crea un gran escándalo dentro de la comunidad judía porque dijo, bueno, este matahombres, este hombre que estaba al frente de un campo de concentración y que produjo tanto sufrimiento, bueno, esto es la trivialidad del mal. Era como un burócrata, él era un mandado, era una persona que no tenía gran responsabilidad moral.
Y bueno, a mí se me ocurre decir que hay una cosa que es la trivialidad del mal, que es esa, pero también hay otra cosa que se llama la trivialidad, que yo le llamaría la trivialidad del bien, y la tenemos muy cerca. Y yo, por desgracia, soy pesimista, y presiento que tras la noche vendrá la noche más larga. Y como decía usted, no hace falta ni nombrarlo porque todos lo sabemos, porque lo llevamos incorporado. Y que no quisiera que esa noche se produjera, pero nada hay que me libre, como diría Walter Benjamin, del ángel exterminador. Es un mal histórico y creo que las cosas que no están cerradas en algún momento tendrán que hacerse. Y generalmente lo que está inacabado suele acabarse inevitablemente por medios violentos. Y yo tengo ya 70 años y yo no quiero más sangre, ni quiero más tragedia, pero no hay suficiente nobleza para poner las cosas en claro. Lo digo también para señalar que como la transición es un cierre en falso, esto es una ignominia que creo que no merecemos ninguno de nosotros. Creo que merecíamos, después de una tragedia como fue la del franquismo y la del 36, merecíamos un cierre digno, decente. Pero se ve que hay algún Borbón que todavía... Sí. Y por cierto, ya lo has dicho, nada más se produjo la victoria de las elecciones del año 31, hubo enseguida movimientos. Es decir, a la plutocracia financiera y a las élites y al conservadurismo religioso no les viene bien algunas formas de pensamiento avanzado, ni distributivo, ni igualitario. Les viene bien, pues eso, una monarquía. El Estado, mantener el suele estatus. ser cómplice de algunas formas de realización de la política que creo que a muchos de los que estamos aquí no nos interesa. Y la historia se vuelve a repetir. Hay mucho temor de que la monarquía española, pero en definitiva, y porque no me gustan los juegos de palabras, no estamos en una transición, estamos en una restauración. Está en la segunda restauración borbónica. Sí, es un modo de ¿Y enfocarlo. cuántas tendrán que venir para comprender que esto no es lo que necesita este país? Creo yo. Y desde luego darte las gracias por el libro y por la valentía que ha supuesto tener que arrostrar tantísimas dificultades, porque esa sí que es una cuestión que escandaliza también. Cuando tú tienes que buscar tu documentación y los archivos están cerrados, ¿qué quiere decir eso? ¿Es que hay culpa? ¿Es que hay miedo? ¿Es que hay miedo a la verdad? ¿Es que no se quiere abrir a todo el mundo? En fin, todo me parece bastante desagradable, por no decir bastante asqueroso. Y lo lamento porque yo quisiera que hubiese un cierre histórico decente, pero no lo veo en el panorama. Pues desde el momento, Juanje, tengo que comentarte, desde el momento en que hay cientos de miles de cadáveres, de huesos, en cunetas y todavía están por recuperar y enterrar dignamente, pues creo que ya está dicho todo, ¿no? Algo falta por hacer, ¿no? Bueno, pues no es otra mi intención que aportar mi granito de arena con el testimonio que he podido recuperar de mi familiar, pero esto solamente hay una manera de recuperar la verdad y poder llegar alguna vez a escribir una sola historia, y es pues con labores como la que realiza mi amigo Pepe. Y mucha gente más también. Nosotros desde La Gavilla estamos de acuerdo en todos los postulados que tú has planteado, y desde luego yo creo que España debe ya de una vez por todas, pues de alguna manera deshacerse de todo la bochornosa herencia que nos ha dejado el franquismo. ¿Cómo lo vamos a hacer? No lo sé. Ahora parece que hay indicios de una recuperación y una nueva ley de memoria histórica, que yo confío mucho en ella. O se hace ahora o no sé cuándo se podrá hacer. Han dado participación a todas las asociaciones memorialistas y a cualquier persona que haya querido opinar sobre el tema. Yo pienso que puede haber un futuro un poco más halagüeño. ¿Qué es lo que pasará con la derecha casposa que tenemos en España? Pues no lo sé lo que pasará, pero bueno, hay que pensar que hay que seguir trabajando, porque de lo contrario pues no avanzaremos. Llevamos 20 años nosotros en la Asociación de la Gavilla Verde luchando por la recuperación de todas estas personas que fueron los grandes olvidados en todas las épocas, y sin embargo fueron los únicos que se plantearon seguir luchando cuando ya se había perdido la guerra en los montes de España,
Y de alguna manera, pues ese reconocimiento se le dio fuera de España, como os decía antes, en Prayós, en París. El año pasado en París fuimos todos la Junta Directiva de la Gavilla a las efemérides del 75 aniversario de la liberación de París, y la verdad es que fue espectacular cómo se reconocía la labor de aquellos españoles. Nosotros llevábamos nuestro héroe también, Lluís Martí Bielsa, un luchador antifascista catalán de adopción, porque era de Aragón, pero bueno, al fin y al cabo se educó allí. Y bueno, de alguna manera, pues ves cómo se ha reconocido toda esa labor fuera y aquí en España no. Pues aquí lo que pasó es que perdimos la guerra y en Europa se ganó la guerra contra el fascismo. Ahí está la gran diferencia. Sí, eso es una puerta. No. Pues sí. Bueno, pues ¿tenéis alguna pregunta? Muchas gracias a todos por haber asistido. José ya reposa en una tumba con su nombre, porque su sobrino fue hasta Alicante y recuperó su memoria. Ya me han oído. En Alicante. Estaba enterrado en una fosa común con nombre falso y sobre el césped que le cubre pues puse una lápida con su verdadero nombre y en honor a quien fue. Y esta es el 4 años de diferencia. Cuando obtuvo el título de cabo piloto y 4 años después en la Legión. Es lo que le hace la guerra a los seres humanos. 4 años, diferencian una foto de la otra. ¿Me pongo de pie? Yo te lo dedico, tú te llevas uno y ya no pagas. Muy bien. Oye, quería que puedes vender un libro. ¿Me puedes vender un libro? ¿Qué te da? Ay, perdóname.
Yo creo que la podríamos terminar.